En el vídeo de hoy analizaremos cómo fue la preparación para competir en Bikini Fitness del año pasado. Ayer realicé una videollamada con mi entrenador en la que le iba haciendo preguntas que me parecían interesantes para poder mostraros cómo es el proceso para competir en culturismo natural. Las preguntas que yo hacía, las hice sin micrófono, entonces se escuchan un pelín mal porque tenía el micro del teléfono muy lejos, o sea que voy a reinterpretar las preguntas, aunque las respuestas os pondré las de la llamada, que al final es mi entrenador el que lleva un poco la voz de la razón en este vídeo. Y nada, todo esto lo apoyaré con gráficos para que veáis cómo fue la preparación con datos reales. Así que vamos a por ello. Bueno, pues yo soy Miguel Ángel o Miguel, como prefiráis, y soy de Barcelona, de Hospitalet, y soy preparador de culturismo natural, ¿vale? Cursé el curso de la escuela y llevo ya un par de temporadas compitiendo y también sacando atletas. Y como sabréis, el año pasado tuve la suerte de preparar a Mercedes y tuvimos muy buenos resultados y la verdad que fue una preparación de 10 que ahora os iremos explicando. Antes que nada, me gustaría aclarar que pese a que todos nos gustaría bajar de forma lineal el peso, obviamente esto pues no es posible. Y de hecho, los datos que tenemos reales de cómo fue la bajada de peso, sí que se observa una tendencia de, que el peso va bajando. Y de hecho, esto ahora lo podemos observar porque tenemos el peso de todos los días. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sería tan importante pesarse todos los días? En una preparación nos interesa pesarnos cada día porque el peso puede variar bastante en función de la sal, lo que hemos comido, el glucógeno que retenemos, el tipo de entreno que hemos realizado. Entonces, si nosotros solo nos pesamos una vez a la semana, no tenemos en cuenta todas estas variables y no es una herramienta fiable que podamos valorar a la hora de tener que hacer recortes, subir pasos o usar alguna de las estrategias que utilizamos en la puesta a punto. Además, ahora viéndolo como a gran escala, sí que es más fácil ver que hay una tendencia, como ya hemos mencionado, de que el peso va disminuyendo. Sin embargo, cuando tú estás como en el proceso, puede que haya semanas que el peso se estanque. Es decir, tú te fijas, por ejemplo, en 2 semanas concretas, que es la que os estoy poniendo ahora en pantalla, y realmente el peso más o menos parece que se mantiene estable sobre los 61 con algo kilos durante 2 semanas. Podría ser que, por ejemplo, tus calorías necesarias para estar en un déficit calórico han disminuido y ahora las calorías que estabas tomando, no sé, podría ser simplemente un mantenimiento. Pero claro, solamente hay que contar esta variable del peso o hay que tener en cuenta otro tipo de factores que podrían afectar. Bueno, básicamente esto depende mucho del contexto y de la experiencia del preparador, ¿vale? Pero si quieres te explico un poquito cómo lo enfoqué yo desde el principio ¿Vale? y entonces podemos entender un poco más cómo hacíamos las cosas. Lo que hicimos contigo, con Mercedes, fue hacer una primera plicometría, ¿vale? Donde vimos un porcentaje de grasa aproximado. Me suena que salió un 18, un 20, 22, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Pero lo que hicimos fue fijar un porcentaje de grasa objetivo, ¿vale? Hay otros preparadores que lo hacen con el peso corporal, ¿vale? Lo que pasa que esto tiene el inconveniente que cuando es la primera preparación no podemos estimar demasiado fiable el peso en el que saldremos a competir. Entonces yo lo hice con el porcentaje graso y entonces calculé las semanas que necesitaríamos y los meses, básicamente, para bajar y alcanzar ese tanto por ciento de grasa. Entonces, estimamos una pérdida de unos 300 gramos semanales, más o menos, y en función de ahí vamos ajustando la dieta y las calorías, los pasos, etcétera. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer recortes? Deberíamos tener en cuenta el descanso, tenemos que tener en cuenta el NEAT, ¿vale? La actividad
que no estamos destinando al ejercicio físico, pero que también nos estamos moviendo durante el día, pues los pasos, subir escaleras, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta todas estas variables, nosotros debemos saber si podemos intuir si toca recortar o no. Por ejemplo, no sé si este era el caso, pero me acuerdo que tuviste una semana de bastante estrés, con exámenes de la universidad, etcétera. Yo creo que coincide aquí. Entonces, cuando tenemos mucho estrés, las hormonas juegan un papel bastante importante, el cortisol se eleva y esto puede hacer que la bajada de peso se frene. En nuestro caso, como llevamos con bastante tiempo, pudimos ser prudentes y esperar esa semana, 2 semanas. Pues como hemos mencionado, el estrés puede afectar bastante a la pérdida de peso y de hecho este momento que justo os había puesto como ejemplo coincidió con las semanas en las que eran los finales de exámenes de la carrera y la entrega del TFG. Entonces, bueno, pues obviamente ese momento de estrés, que fue el pico más alto de estrés que tuve en toda la preparación, pues se vio reflejado en que el peso no bajaba. Y de hecho, justo cuando acabó pues ese trozo de máximo estrés, cuando el pico de estrés disminuyó, pues también se ve que el peso también tiene una bajada. Y efectivamente, a la que acabaste aquel proceso de estrés, sin tocar nada, todo se fue para abajo y no tuvimos que hacer ningún recorte. ¿Qué sucede? Que cuando en una preparación no vamos con suficiente tiempo, el preparador aquí no tiene este margen de maniobra y probablemente lo que deba hacer es recortar o subir pasos o meter cardio. Por esto creo que es bastante importante también la comunicación con el atleta, ¿vale? Tener una charla prácticamente diaria, sobre todo cuanto menos tiempo queda para la competición y más si es la primera vez que la persona debuta y compite porque hay muchas cosas que se le pueden escapar de control y creo que es necesario que tengan ese apoyo ahí al lado. Al ser una mujer hay que tener más factores que tener en cuenta, como por ejemplo puede ser el ciclo menstrual en el que te encuentres. Os estoy mostrando en pantalla la pérdida de peso y en cada semana la fase del ciclo menstrual en la que estaba. Así un poco a grandes rasgos no se puede ver bien en qué fase menstrual parece que esté perdiendo más o menos. Sin embargo, si hacemos la media de cuánto peso hemos perdido en cada fase, pues vemos que en la fase de menstruación perdía solamente 0,04. Es decir, la fase de menstruación, básicamente mi peso se mantenía estable y bueno, esto es porque más o menos está demostrado que en fase de menstrual, cada mujer es un mundo, ¿no? Y cada mujer le puede afectar de una forma, pero se retienen más líquidos y por tanto, aunque tú estés perdiendo grasa, en la báscula no se ve reflejado porque hay una disminución de peso al perder grasa y un aumento de peso al retener líquidos. Entonces, bueno, cuando ya pasa esta semana, digamos que el peso vuelve al estado al que debería haber estado si no hubiera estado menstruando y por eso al final del mes el promedio de peso es el que tocaría, aunque en cada semana la distribución de pérdida de peso pues es diferente. Cuando me preguntabas esto de decidir cuándo recortar o no, en el caso de las mujeres aún hay que tener más cosas en cuenta como esta. Si tú no tienes en cuenta que está en plena fase donde se va a ver más inflamada, más retenida, el peso no va a bajar, sino que incluso probablemente suba. Si tú no tienes en cuenta esto y vas a ciegas, por así decirlo, lo primero que te viene a la cabeza es, ostras, hay que apretar, hay que recortar, vamos a meter el hacha y le quitamos 200 calorías más o le metemos un poco de cardio, etcétera. Entonces, el hecho de empezar a controlar esto ya desde el principio a mí me dio esa confianza, esa seguridad de saber, vale, cuando estamos en esta fase, Mercedes no baja el peso, sube 1 kilo, ahora no me acuerdo, esto va a seguir pasando hasta el final de la preparación. Entonces es una herramienta más que debemos tener en cuenta a la hora de valorar junto al peso, el estrés, el descanso, todo lo que venimos comentando. Además, algo que me gustaría señalar para que bueno, vosotros también lo tengáis en cuenta, Miguel Ángel lo que hizo fue a final de la preparación, las últimas 3 semanas antes de Mallorca, me hizo pesarme por la mañana y por la noche. Esto, bueno, ahora explicará él para qué lo hizo, pero a mí lo que me llama la atención es que en esta franja de tiempo tan corta, pues hay una variación de casi 4 kilos o más de 4 kilos entre alguna noche que me pesé y alguna mañana cuando me pesé.
Entonces, quería señalar que, bueno, es importante siempre pesarnos a la misma hora del día para que no vaya alterado el peso en función de, pues, si ya has desayunado, si no, si vas vestido, si no, si has bebido más agua, si no, porque al final, bueno, pues todas estas cosas suman kilos. Si cada vez miráis el peso con unas condiciones diferentes, pues realmente no vais a ver la evolución que está teniendo el peso y, por tanto, pues no podéis tomar una decisión. Vale, pues como te comentaba, a medida que nos acercamos a la competición, debemos hilar cada vez más fino. Entonces, cuando ya estamos incrementando las calorías, esto nos ayuda a ver si realmente la persona está cargando, está asimilando bien la cantidad de carbohidratos, ¿vale? Al final, nunca dejamos de comer carbohidratos, pero sí que llega un punto que están bajitos. Entonces, al ir subiéndolos poco a poco, tenemos que ir con cuidado de no cometer un spillover, ¿vale? No rebosar y no perder ese aspecto visual de la piel pegada, de la vascularidad de las venas, ¿vale? Porque si nos pasamos con la carga, aunque el porcentaje de graso sea bajo, nos vamos a ver dilatados y nos vamos a ver mal. Entonces, el hecho de ir controlando el peso en ayunas y por la noche nos permite ir viendo cuánto fluctúa, si estamos cargando bien, si puede que falte más o si debemos tener más Y precaución. bueno, lo que vais a ver ahora realmente es que al final de la preparación, pues también tuve que poner las horas de sueño que estaba teniendo. En principio, a mí me hubiera gustado como tener una gráfica en la que se mostrara mejor que cuantas más horas de sueño tienes, pues más peso pierdes entre la noche y la mañana, ¿vale? Porque como me está pesando por la noche y por la mañana, la cosa es que esto, pues, no lo pude mostrar en estos datos, principalmente porque a lo mejor, pues, esa noche me había acostado con un peso más ligero, entonces obviamente iba a perder menos peso esa noche. El caso es que, bueno, los gráficos tampoco son muy representativos porque tampoco hay demasiados datos. Os dejo aquí simplemente el gráfico, aunque ya os digo que no hay una conclusión de él. Y bueno, que ahora Miguel Ángel nos cuente pues un poco la importancia que tiene el sueño en la pérdida de grasa, no en este punto final de la preparación, que al final era para ver cómo iba asimilando la carga, sino en toda la preparación. Hay muchísima evidencia de que cuanto más dormimos y mejor dormimos, la pérdida de peso es mejor, la recuperación es mejor y el rendimiento al día siguiente de la sesión es mejor. Y bueno, ahora os voy a mostrar el gráfico que muestra la pérdida de peso, como ya os estaba mostrando hasta ahora, pero que va acompañada con las calorías que estábamos tomando cada día, donde por ejemplo también se ven los diet breaks, que son semanas en las que se suben las calorías, y los recortes de calorías. Entonces, bueno, ahora va a explicaros Miguel por qué se debería hacer diet breaks durante la preparación. Vale, ¿por qué no hacerlo también, no? Bueno, al final, no, el Diet Break es una herramienta, bueno, para quien no lo sepa, se trata de, durante un pequeño periodo de tiempo, subir a las calorías de mantenimiento, ¿vale? Principalmente a partir de los carbohidratos, las proteínas las mantendríamos, incluso hay gente que las baja y las grasas suben un pelín, pero muy poquito. Y esto nos sirve para varias cosas, ¿vale? Primero, a nivel mental, creo que puede ayudar bastante el tener este pequeño tiempo para comer un poquito más, sentirse con un poquito más de energía. Si tienes algún compromiso social, pues ya que nosotros utilizamos un enfoque flexible, ¿por qué no puedes tener una comida con familia, con amigos, etcétera? A nivel de rendimiento me gusta mucho porque ves cómo te llenas otra vez de glucógeno y los entrenos salen bien, ganas motivación. Y luego, si el diet break es suficientemente largo, también se pueden revertir un poco las adaptaciones de mantener un déficit tan prolongado. En nuestro caso, como íbamos con tiempo, yo programé, me parece que un diet break entre 8 y 10 semanas, luego a las 6 me parece, 6 4 y ahora no recuerdo si hicimos 2 o 3, pero la idea es que si vamos con tiempo podamos hacer más de uno. Es una estrategia más, no todo el mundo la usa, no en todas las preparaciones tiene por qué usarse, ¿vale? Al final esto depende de si vas bien con tiempo,
del tipo de atleta que tengas, ¿vale? Hay atletas que luego se les puede hacer más duro volver a la bajada de calorías y por lo tanto no nos interesa aplicarlo. Ya empezamos a hacer, bueno, si se ve aquí básicamente que es como una escalera cada semana con las calorías. ¿Por qué se hace esto? Vale, esto lo que se le llama es reconstrucción metabólica o reverse diet, ¿vale? Y como bien has dicho, se trata de ir subiendo poco a poco las calorías, principalmente de los hidratos, si podemos jugar un poquito con las grasas también, ¿vale? Y esto lo que nos sirve es para darle una chispita, un acelerón al metabolismo otra vez, que el cuerpo en ese punto de grasa está muy receptivo. Por lo tanto, vamos a mantener el porcentaje graso, pero nos vamos a ver más llenos, más rocosos, más vascularizados. Y al manejar tantas calorías, tú te vas a ver mucho más grande y visualmente vas a tener más tamaño el día de la competición, que es lo que nos interesa. Entonces lo hacemos poco a poco y vamos haciendo como pequeños simulacros para ver cuánta cantidad de carbohidratos y calorías puedes estar manejando sin rebosar y sin pasarnos como comentábamos antes. Nosotros en la segunda semana, si no recuerdo mal, metimos 400, opté por ser un poco más agresivo en el día de antes de la competición. Y los toleraste bastante bien. Por lo tanto, en la Peak Week, en la semana de Mallorca, programamos eso. Pero no sé si te acuerdas que la noche que fuimos a tintarte, yo vi que estabas un poquito dilatada del abdomen y te dije, recortamos 25 o 30 gramos de carbos y me parece 5 de grasas. Tenemos que hacer simulacros, ver qué toleramos, cuánta cantidad y cómo nos sienta, pero al final la última semana hay que estar día a Atentísimo. día, partido a partido, como diría el Cholo, y valorar después de casi cada comida cómo estamos tolerando la carga, porque no es muy fácil rebosar, pero se puede dar y es una pena tirar el trabajo de tantos meses en cuestión de días. Y, por ejemplo, algo curioso que pasa es que en estas últimas semanas, aunque tú vayas subiendo las calorías, el peso sigue bajando. Ujú. ¿Por qué pasa esto? Porque realmente estamos en un déficit teóricamente. Aunque estamos subiendo las calorías, nosotros no las subimos de golpe, las subimos poquito a poco. Las subimos de manera escalonada, de manera que, por ejemplo, de lunes a domingo, el lunes es el día que están más bajas, las vamos subiendo poco a poco hasta el domingo, que sería el día más alto, junto al sábado, y al siguiente lunes vuelven a estar bajas otra vez. Siguen estando más altas que el lunes anterior, pero siguen estando bajas. De esta manera no estamos saliendo directamente del déficit y el peso se mantiene o incluso sigue bajando y lo que comentaba antes, te vas llenando, la piel se va pegando aún más y no salimos todavía de este porcentaje de grasa tan bajito. Al final tenemos que ser conscientes de que no es un porcentaje de grasa saludable ni sostenible, es algo puntual y aquí jugamos un papel fundamental también con acertar cuándo debemos llegar a ese porcentaje graso. No podemos llegar muchos meses antes ni sostenerlo después de la competición porque no es saludable y podría tener serios problemas. Además, esta pérdida de grasa que estamos todo el rato mostrando, sí que vemos que hay una tendencia negativa, pero bueno, ahora que ya hemos acabado la definición, sabemos cuál es la desviación estándar de mi pérdida de peso. Es decir, mi peso fluctúa medio kilo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, bueno, podemos ver cuál era como la pérdida de peso ideal con esta desviación y la pérdida de peso que hemos ido llevando con esta desviación. Está interesante que lo muestres así, ¿vale? Pero esto te da una visión a primeras de que la bajada de peso no es lineal. Siempre lo comentamos mucho. La gente a la que hacemos un recorte espera que cada día dé un nuevo low, un nuevo peso más bajo. Y no es así. Existen picos, existen puntos donde el peso se mantiene y existen momentos donde también recomponemos. El peso sigue siendo el mismo, pero los pliegues siguen bajando. Entonces, me parece interesante que lo muestres y es un ejemplo más de que sobre el papel hay una cosa,
pero luego el ojo y la experiencia del preparador también juegan un rol muy importante. Además, de todas estas variables también se tiene que sumar el NEAT o bueno, los pasos diarios que estamos haciendo. En un principio, a mí Miguel Ángel me mandó entre 8.000 o 10.000 pasos, si no recuerdo mal, pero pues no sé por qué yo decidí hacer más pasos. Miguel Ángel obviamente me renegó porque él me había mandado a hacer entre 8.000 y 10.000 y yo me estaba pasando. Y ahora nos va a explicar el por qué no deberíamos empezar ya con unos pasos tan elevados al principio de la definición. Básicamente es porque nosotros a la hora de plantear una definición tan larga en el tiempo, para evitar estos posibles estancamientos, digamos que tenemos como varias cartas para jugar. Entonces, al principio ponemos unas calorías y no podemos tirar todas las cartas de repente porque cuando lleguemos a un punto de estos donde no podemos seguir bajando, donde ya cuesta, nos hemos quedado sin mano para jugar. Entonces hay que saber muy bien cuándo utilizar cada carta y al principio, ya que todavía estabas comiendo bastante, me parecía mucho más interesante y más factible recortar comida que no empezar a meter pasos arriba, porque al final estar en 15.000 pasos durante 7 meses no es agradable, ¿vale? Tener que irse a caminar después de cenar o por la mañana antes de ir a trabajar va haciendo mella, es un punto que luego va sumando estrés también y fatiga. Entonces al principio si lo podemos evitar, lo dejamos para más adelante, igual que si hiciéramos cardio, si hiciéramos HIIT o cualquier otra de estas cartas que tenemos. Y bueno, pues si no fuera poco, a esto se le unen todas las medidas que estábamos tomando. En este caso, bueno, tenemos en gráfico algunas de ellas, que eran el brazo, la cintura, los cuádriceps o el glúteo. Vemos que en todas hay una disminución, pero bueno, al final, ¿por qué es importante tener estos datos? Hay diferencias en la manera en la que acumulamos la grasa, hay diferencias entre hombres y mujeres y luego incluso entre el mismo sexo podemos encontrar diferencias también en cada persona. En tu caso, cuando llegaste, a mí lo que más me preocupaba era el glúteo, la verdad, de a ver si vamos a llegar a poder sacar una buena definición ahí. Creo que todavía podemos apretarle más para la siguiente. Al final, el tener las medidas es lo que comentaba, es una manera más de tener otro control. Junto, por ejemplo, las fotos, que me parece que no lo hemos comentado. Durante el proceso íbamos pidiendo fotos a Mercedes, no sé, y al principio era cada 2 semanas, luego ya pasamos a semanal y ya luego el último mes eran incluso vídeos de posing y todo, porque al final tenemos otra comparativa más que nos va a ayudar a ser más acertados a la hora de tomar decisiones, de recortar, subir comida o lo que sea. El tema de las medidas, al ser la primera puesta a punto que hacíamos, simplemente era ver cómo iban bajando. Y lo que a mí me preocupaba bastante era el glúteo, entonces el hecho de que continuara bajando y que a veces el peso no bajaba como debía, pero las medidas sí seguían bajando, nos seguía indicando de que estábamos por el camino correcto. Además, si luego otras medidas como brazo o pierna se iban manteniendo bastante, es obvio que van a bajar, pero se mantenían bastante. Una buena indicación de que los entrenos están funcionando y de que vamos por el buen camino. El hecho de tener estas medidas para la siguiente preparación sí que nos van a servir de referencia, para estimar un poquito dónde debemos llegar, si realmente hemos mejorado algo o no, porque luego hay que ver cómo sales. O quizá llegamos a las mismas medidas, pero sales bastante más apretada. Por lo tanto, esto ya te está indicando que ha habido ganancia de masa muscular. Pero esto para la siguiente preparación sí que nos va a echar un cable. Y ya, bueno, así un poco fuera de lo que viene siendo la preparación, sino en el momento posterior a la preparación, ¿cuáles serían los consejos o cuál sería la ruta de guía que se debería cumplir para poder salir de este porcentaje graso tan bajo de competición para, bueno, empezar ya un volumen o salir simplemente de este punto de grasa tan bajo? Hay varias maneras de hacerlo, ¿vale? Una es dejar vía libre al atleta que recupere por sí solo el porcentaje graso. No me acaba de gustar esto porque
al final, según la persona, puedes acabar con ansiedad y se te puede ir un poco de las manos. Al final los niveles de leptina, los niveles de regular la saciedad están alterados, no son reales. Entonces tú por mucho que comas, siempre tienes hambre, nunca te sientes saciado, te sientes lleno. Entonces a mí lo que me gusta hacer es dar flexibilidad, obviamente, dejar un poquito que nos recuperemos a nivel mental con ser tan estrictos en la fase final sobre todo, pero que haya un pequeño control de seguir incrementando poco a poco las calorías. Y esto me parece súper importante porque justo cuando acabamos de competir, como hemos dicho antes, el cuerpo está súper receptivo y si conseguimos hacerlo poco a poco y enfocar toda esa ganancia en los entrenamientos a rendir al máximo, es un boost, es un momento para meter masa magra de calidad. Entonces, si nosotros optamos por hincharnos a comer porquerías, que es lo que más te apetece en ese momento, y taparte y ganar 10 kilos en 2, 3 semanas, psicológicamente tú te vas a ver mal y te va a afectar, porque yo lo viví el primer año que competí, ¿vale? Que a los 3 días ya me fui a Roma y en 3 días estaba dilatado de abdomen y dije, ¿qué ha pasado aquí? Y no es agradable, pero tampoco podemos estar alargando ese punto durante 4 meses, 5 meses, porque sigue la ansiedad, sigue siendo, como comentábamos, un porcentaje graso perjudicial incluso. Entonces yo lo que recomiendo es salir poco a poco, ir subiendo las calorías, controlándolas más o menos también, teniendo tus comidas libres, tus cenas que no habías podido hacer con la familia, con los amigos antes, pero controlándolo todo un poquito. Espero que os haya servido esta charla, que hayáis aprendido cositas, que veáis un poquito más de cerca lo que es una preparación. Invitaros a que os animéis. Si es conmigo, pues bienvenidos seréis, ¿vale? Siempre me hace En la ilusión. descripción, link a su Instagram. Publicidad aquí. A mí siempre me hace ilusión sacar atletas, sean noveles o tengan experiencia. Pero y ya, aunque no sea conmigo, que si os pica, que deis el paso, que comprobéis si os gusta, obviamente, luego esto no es para todo el mundo. Y que no sea vuestro objetivo principal. Esto, algo que sí que me gustaría aclarar es que esto es una consecuencia de tu estilo de vida. Si tu estilo de vida es cuidarte, mantenerte activo, entrenar, comer bien y intentar mejorar en el gimnasio, esto va a ser para ti. Pero si tú acabas de empezar en el gimnasio porque quieres competir, olvídate porque va a ser un infierno y te va a dar más problemas que glorias. Ni es un paseo ni es el infierno. Al final lo intentamos hacer de la manera más sostenible posible, pero hay que ser conscientes de que tiene sus momentos duros, pero al final es un aprendizaje más que te llevas. Así que nada, si también queréis saber un poco qué va haciendo este año Miguel Ángel, porque este año le toca competir a él, tenéis su Instagram en la cajita de descripción. Y nada, por mi parte ya estaría, no puedo añadir nada a lo que ya he dicho. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis darle manita arriba, suscribiros, compartir con otras personas a las que creéis que esta información le podría interesar. Y nada, también podéis dejar comentarios, lo que os gustaría seguir viendo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.